Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Virginia, en la clase de solo motores V12 y voy a iniciar desde atrás en la parrilla a bordo de la Ferrari Spa 330 P4 del 67. Y hay algo muy especial en esta carrera y es que me he encontrado allí en el grupo a Grandma Driving, el corredor que ves en pantalla a bordo del Aventador SVJ del 2018, que es también un creador de contenido que comparte sus carreras en YouTube. Voy a dejar en la descripción o en un comentario fijo, voy a dejar el link de esta misma carrera con su perspectiva para que tengas allí los dos ángulos. Lamentablemente no puedo decir que fue una carrera satisfactoria. La intención era aprovechar el desarrollo de este hermoso coche clásico que, si ya has visto mi contenido, sabes que es uno de mis favoritos. Y bueno, la intención era meterme en el podio. Lamentablemente los choca-choca nos llevaron al extremo y tuve que manejar mucha paciencia para poder terminar la carrera y no abandonar. De hecho, creo que terminé la carrera solo por tratar de acercarme a Grandma Driving. Así que bueno, señores, vamos a ver. Yo les voy a enseñar ahí el rendimiento de esta configuración, que por cierto que este coche funciona perfectamente para circuitos cerrados. Circuitos como Virginia, Nürburgring, ese tipo de circuito donde se pone estrecha la vía y donde se necesita un coche que tenga una excelente maniobrabilidad y una aceleración idónea, una aceleración competitiva para salir de las curvas con buena ventaja. Así que bueno, señores, calentamos motores y ya van a ver el desastre que viene a continuación. El inicio no fue tan grave, al menos en la arrancada. Pero bueno, estamos en la posición 18ª de la parrilla, pisando a fondo el acelerador y calentando bien las gomas para no perder tracción. Y me salgo ligeramente de los límites allí en el inicio, pero me salgo de una penalización. Busco espacio, pero me arrincona el Bugatti. Y bueno, ya empezamos con los primeros empujones, pero trato de librarme allí de los choca-choca y la situación pues se está poniendo tensa. Entramos en el vapor y ahí hablando y recibo otro impacto del mismo Bugatti que está violento, y aquí me arrincona el Porsche y el Jaguar, mientras que Grandma Driving también se está acercando en un costado y un McLaren sale allí fuera a hacer picnic en los campos de Virginia. Y mira cómo salen volando los avisos de los anunciantes. Qué barbaridad, Ahora viene este tramo que es rápido, pero es un zigzagueo muy peligroso, donde fácilmente se te puede deslizar el coche. Y efectivamente ahí el McLaren y el Jaguar perdieron tracción y me impacto ligeramente con el McLaren aquí en esta curva porque frenó demasiado temprano. Ahí está Grandma Driving acercándose en su Lambo SVJ, acechando para conseguir los espacios, y sin duda identifico que su coche tiene mucho mejor rendimiento de velocidad, así que aquí decido darle espacio en la recta para que él haga el adelantamiento con la esperanza de poder batallar con él en los próximos sectores. Y recibo aquí el empujón de otro corredor que literalmente me sacó fuera, me puso a trompear, y es aquí donde ya las cosas para mí se ponen difíciles y me costó muchísimo trabajo mantenerme en carrera, perdí mucho la paciencia, Así que bueno, no me queda de otra que tratar de recuperarme psicológicamente hablando para tratar de ver qué puedo hacer a partir de ahora. Son apenas 4 vueltas, ya estamos terminando a la primera, vamos rumbo a la segunda, casi la mitad de toda la experiencia. Y bueno, ya está el Jaguar que se va largo, los frenos lo abandonan. Y bueno, señores, nosotros ahora estamos en la 9ª plaza, detrás de este Lambo del Aventador. Uy, ahí lo puse en aprietos, le mostré la trompa y frenó demasiado temprano, así que bueno, también se salió producto de ese pequeño contacto, perdió tracción. Y puedo ver ahí más adelante también a Grandma Driving, que también está batallando también con los otros coches, también busca la forma de dar espacio. No tiene una excelente maniobrabilidad en su coche, pero sin duda tiene aceleración y velocidad punta de sobra para meterse en la pelea. Así que bueno, mira la velocidad que desprende aquí el Ferrari Spa en este sector, y que rápidamente me ayuda a avanzar y acercarme a otro McLaren. Precisamente el McLaren que me sacó más temprano, que tiene una penalización de 4 segundos y medio, Violet Mirror 05, este es el corredor
que me había sacado fuera aquí al cierre de la recta. Así que bueno, yo me quedo tranquilo, no le devuelvo el favorcito, sencillamente sigo avanzando y lo vigilo bien, no vaya a repetir la maniobra sucia en el corte, en la curva. Así que bueno, trato de frenar bien tarde para no darle espacio. Y aquí tenemos, mira nada más, tenemos al otro choca-choca aquí a Tumbaby, a bordo del Bugatti Divo, también, que me puso en aprietos en el inicio de la carrera, está ocupando la sexta plaza, al menos no por mucho. Así que bueno, señores, más adelante ya puedes observar allí a Granma Driving batallando con otro coche, van rueda con rueda aquí en la recta de las emociones, y tiene que ceder un poco el espacio, disminuir, y aquí me vuelve a arrinconar el Bugatti, no quiere que lo adelante. Qué lamentable, qué maniobra tan infantil. Esa no es forma de defender una posición. Arrinconar a alguien al borde de sacarlo de la vía no es un método ético, por decirlo menos, Así que bueno, señora, ahí tenemos a Granma Driving batallando con un Ferrari 512, buscando el espacio para adelantarle, aprovechar los beneficios que tiene su Aventador SVJ, y es muy probable que él solo esté esperando el sector más rápido del circuito. Y bueno, mira nada más cómo se mantiene al margen, porque no quiere líos. Ya se ha dado cuenta que ha sido todo un desafío llegar hasta este punto. Así que, uy, ahí el Ferrari 512 casi pierde la tracción y levantó mucho polvo. Y aquí tenemos otro corredor que también se sale. Creo que era un Audi, mira cómo van rueda con rueda la Ferrari. Uy, la Ferrari frena muy temprano. Ahora me impacta el Bugatti y se convierte esto en un tren de choques. Qué lamentable, la verdad es que este personaje, y apenas tiene medio segundo de penalización, Eso es todo lo que tiene encima. Esto es un desastre, la verdad. Es muy lamentable que corredores así no reciban su merecido por el sistema. El sistema de penalización puede ser drástico con aquellos corredores como nosotros, que buscamos la manera de ser lo más limpios posible, de correr de la forma más limpia posible. No, con nosotros, si nosotros sacamos 3 ruedas fuera del asfalto y nos ponen penalizaciones altísimas, pero a un choca-choca que tiene rato haciendo maniobras tóxicas contra los demás, no, le ponen solo medio segundo. Entonces esas son las cosas que también frustran mucho en este juego, y la verdad que me encantaría que algún desarrollador tuviese la delicadeza de poder escuchar nuestras críticas y poder hacer algo al respecto, porque sinceramente hace falta mejorar ese sistema, esa medición que tienen ahí con el sistema de penalizaciones. De hecho, debería haber un sistema de poder descalificar a los corredores tóxicos a la menor. Uy, ahí el Jaguar se fue por encima del piano y trató de quiso bloquearme para que yo no pudiese adelantarle a la fuerza. Mira nada más cómo hace todo lo posible por evitar que yo haga el adelantamiento, y para remate viene aquí el Bugatti Divo también buscando sacarme, y ahí frenó demasiado el Jaguar y me pone a mí en aprietos. Pero ya, la verdad es que ya a estas alturas también estoy muy cansado de esta situación. Mira cómo me ha sacado también allí. Definitivamente se había convertido en un ring de boxeo de Virginia. Y me ponen una penalización a mí de 2 segundos, 250 milésimas. Qué lamentable. Y el Jaguar se derrapa, se enfrenta allí al Audi, a KG, que se había salido también, había perdido bastante ritmo, pero se recuperó. Y bueno, señores, aquí tenemos más adelante el Bugatti Divo también buscando la forma de mantener. Mira cómo bloquea al Audi, no quiere dejarlo pasar. Y bueno, vamos a ver qué pasa en el corte, vamos a ver si el tipo se queda al margen o qué va a hacer. Y aquí ya yo estoy harto, ya estoy cansado, así que a los empujones me abro camino, me abro espacio y trato de ponerlo en su sitio, pero me ponen otra penalización de 2 segundos, 250. O sea, ahora tengo una penalización de 4 segundos y medio en mi contra por contacto excesivo. Y bueno, es cierto que estoy respondiendo muy similar a los tóxicos, y es lamentable. He perdido la paciencia, el temple allí. Eso sí lo puedo admitir. Pero bueno, señores, así concluimos la carrera. Esta es una situación que la verdad no es que no sea recurrente, pero en muy pocas oportunidades pierdo la calma como en este momento. Granma Driving llega a la segunda plaza, escalando 19 posiciones con un tiempo de vuelta muy competitivo, 1.49, 396 milésimas. Y yo estaba girando también 1.49, pero me lo marcan como tiempo sucio por todos los choques.
Ahora llevamos la Ferrari Spa a su casa, a su hogar en Mugello, y vamos a iniciar de igual forma desde atrás de la parrilla, con la diferencia que en esta oportunidad no están todos los corredores, es decir, apenas somos 17 pilotos en la pista, y eso también beneficia mucho porque reduce un poco la mala vibra, o sea, reduce un poco que haya tanto choca-choca. Pero bueno, la situación no es que vaya a ser sencilla, ya lo sabes. Siento que otro factor que puede estar, que ocurre o que afecta este tipo de carreras es que es demasiada potencia. Y hay muchísimos corredores también inexpertos que no saben cómo manejar esa potencia y pierden el control con facilidad, y siempre es más fácil arrimarse a los contrarios o sencillamente pues frenar el coche yéndose de frente contra los demás. Ok, entonces bueno, también me parece que ese puede ser un factor importante como para dar fe de que no todo el mundo quiere dañar la experiencia de los demás, sino que se trata también de un tema de inexperiencia, ¿ok? O de juventud también. Entonces, bueno, señores, seguimos adelante. Vamos a ver cuál es el rendimiento de nuestro Ferrari Spa en su casa, en Mugello. Ya sabes que este circuito también es demandante porque tiene un sistema de curvas semirápido muy complicado, donde hay que prestar mucha atención, hay que tratar de mantener la tracción en todo momento y hay que tener un ritmo de carrera favorable, que si disminuye, evidentemente lo vas a pagar caro porque se pierden muchos lugares rápidamente. Así que tenemos que buscar allí mantener el ritmo de carrera, facilitar los espacios, y ahí casi me voy de frente contra el McLaren, que se quedó pasmado en el inicio. Pero bueno, no sé si es que su intención era quedarse detenido a la espera de que avanzara todo el lote y luego avanzar él por su lado. Pero bueno, mira nada más como ya empezamos. Yo también estoy tratando de ser precavido, dar espacio suficiente para que todos los demás hagan lo suyo, y aquí un lote completo, como 8 vehículos, se quedaron atascados allí en un conflicto infantil, lo que nos da el empujón para seguir avanzando. Ahora estamos en la posición 12ª de la parrilla, justo detrás de otro Ferrari Spa. Así que bueno, pues vamos a ver qué hace el compañero, pero lo veo tan valiente, lo veo que se le está costando mucho trabajo mantener la trazada. Y bueno, ahora vemos acá un Aston Martin que se sale, reingresa con violencia y se llevó de sombrero al otro Ferrari Spa. ¿Se dan cuenta lo que les digo? Yo siento que hay un problema grave de juventud e inexperiencia, definitivamente. Aquí voy justo de lado, rueda con otro McLaren. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Ya estamos en la 9ª plaza. Trato de esquivar todo lo que puedo con paciencia, con más paciencia, para evitarme allí que se me suba la tensión. Así que bueno, señores de Mugello, son 4 vueltas en total. Estamos recorriendo apenas la primera, está por terminar. Estamos en el sector también donde hay una curva muy pronunciada, lenta, que también marca muchísimo el ritmo de la carrera. Ahora sí salimos acá de la chicana con buena tracción y buena aceleración, pero el Aston Martin nos frena porque nos bloqueó allí el acceso. Y me voy un poco largo allí en la frenada y me impacto ligeramente con el Aston Martin, que también perdió allí muchísima tracción. Así que bueno, ahora doy algo de espacio, pero me hago respetar. Así que estamos en la recta de las emociones y consiguiendo también buena velocidad, a pesar de que este coche y esta configuración no la hice para desarrollar velocidad punta, la hice para conseguir maniobrabilidad y buena aceleración, ingredientes esenciales en circuitos como este. Y ahí el Aston Martin se impacta conmigo, mejor dicho, se frena conmigo, imposibilitado de controlar allí y el ritmo. Así que bueno, ahora estamos justo detrás del Lambo Diablo GTR, que también es un coche espectacular, pero que lamentablemente, a pesar de que es tracción trasera, también carece un poco de control de la aceleración. Hay que saber conducirlo, es un coche difícil, hay que acostumbrarse, hay que practicar mucho con él para que pueda sacarle beneficio. Así que bueno, señores, estamos ahora aquí en otro sector de curvas semi rápido también, que es muy complicado. Hay que subir las gomas a los pianos si quieres tener espacio suficiente para maniobrar y salir con buena velocidad, y no es tarea fácil. Así que bueno, señores, ahora estamos en este trencito. Tenemos acá, aparte del Lambo, tenemos un Maserati, más adelante otro McLaren F1 cola larga. Ahí me impacto en un costado con el Maserati porque se me deslizó el coche
trato de frenar todo lo que puedo porque el compañero del Maserati va demasiado lento y está perdiendo ritmo muy rápido, que también entorpece a los demás. Señores, Mugello se está terminando y nosotros estamos batallando aquí para conseguir espacio y poder seguir avanzando, poder seguir adelante, mientras que veo el McLaren F1 se tambaleó en la salida de la chicana y le dio el espacio al Maserati para que lo pudiese adelantar, pero se va largo el Maserati aquí en esta curva, no pudo controlarla, se impacta conmigo ligeramente tratando de meter la trompa en el apex, y ahora salen los dos, rueda con rueda, el McLaren y el Maserati peleándose por la quinta posición, y cruzamos la meta rumbo a la penúltima vuelta del circuito, y esto se está calentando rápidamente en el minimapa. Observo el lote que va adelante y se impacta conmigo, otro coche tratando de sacarme. También sucede lo mismo, que no pudo frenar, así que decide impactarse conmigo para que yo lo frene a él. Y bueno, señora, ahora estamos acá de vuelta en este trencito que está entorpeciendo mucho mi ritmo de carrera y no me facilitan los espacios para adelantar, y tenemos que ser muy precavidos porque cualquier cosa puede sencillamente ponerme en aprietos, ya sea que me pongan penalizaciones o que vayan a ponerme a trompear, y es lo que menos necesito en este momento cuando ya estamos terminando la carrera. Y el Maserati, buscando espacio, se le vuelve a tambalear la cola, parece que tiene muchísimos problemas con la tracción, sin duda, así que puede ser un problema de tuneo. Por cierto, que también tiene una penalización de 600 milésimas en su contra, que también la podemos aprovechar. Pero bueno, señor, vamos a ver si conseguimos más espacio para poder adelantarle por fin, que ha frenado tanto mi carrera desde que me lo encontré. Pero lamentablemente la Ferrari, por más y que tenga buena aceleración y maniobrabilidad, también no quiere decir que el compañero Lil Chris, que por fin se está quedando atrás, no quiere decir que esté haciendo la carrera en la moto, ¿no? Está o en bicicleta, está en un Maserati, en un C8, creo que C8, C4 o C2, ya no recuerdo el modelo del Maserati, que también es un coche espectacular. Allí vemos otro McLaren que se va largo y trata de recobrar el ritmo, trata de corregir para no salirse y no hacer castillo de arena fuera del circuito. Y ahora sí estamos descontando un segundo 319 milésimas. Tengo que hacer todo lo posible por evitar que el Maserati se recupere o aproveche mi rebufo para arrebatarme la posición. Necesito hacer la última vuelta con el mejor ritmo posible, aprovechar allí ya toda la potencia de mi coche sin estorbos, mientras que observamos allí de vuelta el McLaren Lil Chris 85, que se sale otra vez, se fue largo en esa curva y casi pierde el control, así que ya nos estamos acercando. Muy pronto nos vamos a meter en el rebufo. El líder no está muy lejos, está a solo 5 segundos por delante. No sé si tenga suficiente espacio, suficiente tiempo para poder alcanzarlo y tal vez hacer el adelantamiento. Así que por ahora estoy peleando por la cuarta plaza, me estoy acercando cada vez más en cada curva al McLaren de Little Chris 085, que ya lo estamos observando allí cerca, está frenando muy temprano en las curvas. Siento que ya no le tiene confianza a su coche, así que está tratando de terminar la carrera por lo menos, y conseguimos buena salida aquí en esta curva. Ya me pongo rueda con rueda por fin con Little Chris, que no tiene cómo seguir peleando y me da el espacio para adelantarle, mientras que vemos otro McLaren que perdió el control. Creo que también se fue a los golpes con Vince 8113, que también va a bordo de otro McLaren F1 cola larga, y le pusieron una penalización de 4 segundos en su contra, y creo que eso sí lo vamos a aprovechar para arrebatarle la segunda posición, mientras que el líder Harry ha perdido también muchísimo rendimiento y ya está a solo 3 segundos 300 milésimas, pero va limpio, no tiene penalizaciones, así que por ahora solo estamos tratando de acercarnos a la cola de Vince 8113 para arrebatarle la segunda posición en el cierre de la carrera tras cruzar la línea de meta, aprovechando la penalización de 4 segundos, y efectivamente terminamos la carrera metidos en el podio. Yo les dije que la Ferrari 330 SPA P4 es sin duda un coche espectacular para este tipo de circuito, con el mejor tiempo de vuelta, 1.54 274 milésimas, escalando 14 posiciones, y ya les voy a explicar a continuación
todos los detalles técnicos y las piezas de alto rendimiento que deben instalar en su coche por si quieren probarlo. Pero como no podía quedarme sin ganar una carrera con mi coche favorito, con el Ferrari Spa, me lo llevé a Nürburgring, al circuito cerrado. Me clasifiqué con el mejor tiempo de vuelta, 2 minutos 9, 499 milésimas. Ya sabes que este es un circuito cerrado con lluvia que se pone difícil, pero estoy convencido y garantizo que el coche se va a comportar muy bien. Y si logras acostumbrarte al rendimiento, puedes ganar muchas carreras, sobre todo las carreras de circuito cerrado. Así que bueno, ya te voy a enseñar el rendimiento para ver si podías sostener el dominio de toda la carrera hasta el cierre. Esto se va a definir muy pronto en el inicio con el primer corte. Vamos a ver si podemos librarnos de los choca-choca y a partir de allí hacer nuestro ritmo hasta el final. Ya viste el rendimiento de nuestro Ferrari Spa en Mugello y en Virginia, así que estoy totalmente confiado. Qué bonito se ven las gotas de lluvia en la pantalla que reflejan la luz de las luces de los coches. Así que pisamos a fondo el acelerador y conseguimos una muy buena aceleración para desprendernos del lote, pero tengo que tener muchísima precaución. Entro en el corte con mucho miedo, pongo pausa y efectivamente puse el coche transparente y el otro Spa. Casi, de no haber hecho esa maniobra, me hubiese impactado y me hubiese arruinado allí probablemente la carrera. Con lo resbaladizo que se pone el circuito y ese impacto hubiese sido catastrófico. Así que bueno, señores, a partir de acá, lo único que tenía que hacer era controlar la aceleración y seguir avanzando. Así que muy pronto voy dejando atrás a todo el lote de corredores, consiguiendo una ventaja importante de 1 segundo, 700 milésimas. Recuerda que son solo 4 vueltas en total en este circuito, gracias a Dios, porque si no sería un desastre. Así que seguimos avanzando y en 2 giros, en solo 2 curvas, ya estoy por encima de los 2 segundos de ventaja. Y efectivamente, señores, ya cuando estamos cerrando la carrera, estamos en la última vuelta, entro en la chicana con mucha tranquilidad. Fue una carrera tranquila, sin complicaciones, sin resistencia. Le estoy sacando más de 14 segundos a la segunda posición. Y sin duda, y es muy probable, que esté haciendo el mejor tiempo de toda la carrera. Mira qué hermoso clásico, ¿eh? Y cruzamos la meta con la victoria, 8 minutos 45 en versión de tiempo total. Mantuve el dominio del circuito y efectivamente con el mejor tiempo de vuelta de toda la carrera, 2 minutos 9, 725 milésimas, a pesar de las circunstancias. Y bueno, no podía pedir más. Así que con esta prueba ya puedes ver que sí se puede ganar carreras con el Ferrari 330 P4. Ok, señores, ahora vamos a hacer todos los ajustes pertinentes en nuestro Ferrari Spa 330 P4 para que puedas aprovechar ese rendimiento en los circuitos cerrados principalmente. Circuitos de velocidad no lo recomiendo, esto es solo para circuitos cerrados. Así que bueno, señores, en la parte de aspecto y aerodinámica le vamos a colocar el alerón trasero de carreras y también el parachoque frontal de carreras para asistirlo, a sumarle carga aerodinámica para ayudarlo en las curvas. En el embrague lo dejamos de serie, la transmisión de carrera, la línea de transmisión rígida de fibra de carbono de carrera y el diferencial de carrera. En la parte de ruedas o rines, ya sabes cuáles son los rines que te recomiendo, los Oettinger Type RE, y luego sube el tamaño de dichos rines en la parte posterior a 21 pulgadas y en la parte de adelante a 19. El compuesto de neumáticos de carrera, la anchura de los neumáticos traseros a 375 milímetros, qué barbaridad, y en la parte de adelante lo dejas en 245 milímetros. Instalamos los frenos de carrera, dejamos el peso de serie y le instalamos la jaula antivuelco. En la parte del lastre colocamos el lastre extra ligero para equilibrar, balancear el tuneo y poder tener más espacio para más piezas de alto rendimiento. En la parte de motor colocamos los pistones y compresión de carrera, los pistones de carrera y el volante de inercia de carrera. En la parte de combustible vamos a colocar la inyección de carrera y la cámara de admisión o cuerpo regulador de oxígeno del motor de carrera. Ya con eso el coche está al límite de la clase S, listo para las carreras. Nos vamos entonces ahora a los reglajes. Colocamos un poquito de menos presión en las llantas o las gomas o los neumáticos traseros
Si no te aparecen las mismas cifras, por favor copia la escala que ves en pantalla, donde las gomas delanteras son ligeramente están más infladas que las traseras. Con eso garantizamos el grid. En la relación de las marchas, la transmisión final, 4 puntos, casi 5 de aceleración, ¿ok? Y separamos ligeramente la sincronización de las marchas de forma individual para conseguir la escala de aceleración que ves en el diagrama inferior izquierdo. Si no te aparecen las mismas cifras, recuerda que siempre puedes copiar esa escala que ves en pantalla, ¿ok? En cuanto a la alineación, menos 2 grados en la parte de adelante y menos 1.5 en la parte posterior. En la parte de la alineación colocamos 1 grado positivo en la parte de adelante y menos 2 grados en la parte de atrás. Y el ángulo de la rueda a 5.2 grados. Con eso será suficiente. Barras estabilizadoras, copia el margen allí en la escala que ves en pantalla. De igual forma, la barra estabilizadora delantera ligeramente más rígida que la parte posterior. Con eso garantizamos la entrada en las curvas con buena estabilidad. Y copia también lo mismo que ves allí en los muelles delanteros un poco más rígidos que los posteriores. Y desciende el coche al suelo, bajamos el centro de gravedad. En parte la amortiguación, 3 puntos suavidad en la parte de adelante y 3.3 en la parte posterior. En la rigidez de la expansión de dichos amortiguadores, 3.3 en la parte de adelante y en la trasera 4.3. En la geometría colocamos delantera 3 puntos en alto y menos 1 en la parte posterior, y el antihundimiento a 24.6, y el antiaplastamiento trasero lo dejamos como está de serie, y en la carga aerodinámica 44 puntos en la trompa y 67 en el alerón trasero. Si no te aparecen los mismos valores, ya sabes lo que tienes que hacer. El freno, 48% de equilibrio y la fuerza o la presión entre el 81 y el 120%. Eso lo decides tú. 75% de aceleración en el diferencial y 35% en la desaceleración. Y con eso, señores, el Ferrari SPA 330 P4 de 1967 está listo para que te lo puedas disfrutar y está listo para la acción. Nos vemos en la próxima.